Muy buenos días, queridos amigos, hermanos que nos ven y nos escuchan a esta hora. En este día jueves 18 de febrero de 2021, es un gusto poder estar con ustedes. Les saluda su amigo y hermano Luis Saltos para acompañarles hoy en el repaso de la escuela sabática. Así que sean todos bienvenidos. Les invito a que puedan tomar sus Biblias para que puedan acompañarme en el repaso de la escuela sabática. También les invito a que nos puedan seguir en nuestras plataformas en YouTube para que nos puedan acompañar en YouTube. Tenemos dos cuentas a través de YouTube y nos encuentran como Ministerio El Fuerte Pregón. Les rogamos que puedan suscribirse. Al igual también en Facebook, que nos puedan seguir en Facebook. Nos encuentran como Ministerio El Fuerte Pregón. Asimismo, también pueden descargar la aplicación de la radio Iglesia El Fuerte Pregón en Play Store. Nos pueden encontrar ahí. Y a su vez también para los celulares iPhone nos pueden descargar la aplicación de la radio Iglesia El Fuerte Pregón en MyTuner. Así también en Novex Radio nos pueden ver y oír como Radio Iglesia El Fuerte Pregón. También les invitamos a que nos puedan visitar en la página web de la radio, como es iglesiaelfuertepregón.net. Están cordialmente invitados a que puedan seguirnos en nuestras plataformas, en las distintas plataformas, y que puedan compartirla también. Hoy les estaré acompañando en el repaso de la escuela sabática en, en, en la parte número 4 del juicio investigador, parte 2. Vamos a tener el repaso en esta hora de la escuela sabática y queremos empezar teniendo una palabra de oración para poder pedir al Señor su dirección. Les invito a que podamos orar. Querido Padre y buen Dios, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre por los siglos de los siglos. Oh Padre eterno, gracias por permitirnos en este día poder comenzar abriendo su palabra, aprendiendo de usted cuál es la dirección correcta en la cual debemos conducirnos. Padre bendito, pedimos su dirección y la compañía de su Santo Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a empezar entonces con el juicio investigador parte 2 de la escuela sabática. Y la inspiración para esta semana nos dice lo siguiente: la intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor, ¿verdad? Como también encontramos en Hebreos 6:20, que nos habla de que nuestro Señor Jesucristo, la obra que Él hizo, la está continuando en el santuario celestial, el plan de la salvación, ¿verdad? Y que esta obra es tan importante como lo fue su muerte en la cruz. Entonces vamos a estudiar para hoy la pregunta número 5, que nos dice de qué forma presentará Cristo a su iglesia ante el juicio. ¿De qué forma será que el Señor presentará Cristo a su iglesia ante el juicio? Entonces, vamos a estudiar, vamos a ver en Efesios, primeramente en Efesios 5:27, para dilucidar y tratar de responder por la palabra del Señor a esta pregunta. Efesios 5:27 nos dice lo siguiente la palabra del Señor: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha.
Notamos aquí que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. El Señor quiere una iglesia, un pueblo. Cuando habla la palabra del Señor, habla de iglesia. Se refiere a los miembros, no al templo en físico, sino a los miembros que componen el cuerpo de Cristo. Es decir, a usted, es decir, a mi persona. Entonces, el Señor va a volver y Él va a venir por un pueblo que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que Él viene por un pueblo santo y sin mancha. Entonces, quiero leerles un poco aquí del comentario de este pasaje de Efesios 5:27. Llegando a la condición de impecabilidad. Solo los que mediante la fe en Cristo obedecen todos los mandamientos de Dios alcanzarán la condición de impecabilidad en que vivía Adán antes de su transgresión. Testifican de su amor a Cristo obedeciendo todos sus preceptos. Entonces, notamos aquí que la palabra del Señor nos dice que la condición en que debe encontrarse el pueblo de Dios es una condición como la que tenía, en la que vivía Adán antes de su transgresión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que reflejar el carácter de Cristo a un mundo que perece en la transgresión y el pecado. Y nosotros tenemos que por fe permitirle al Señor que nos limpie de todo pecado, que nos purifique nuestro carácter y que pueda eh, el carácter del Señor Jesucristo reflejarse perfectamente en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos y abandonándolos. Es la única manera, es confiando, siguiéndolo al Señor Jesús en la obra que Él está haciendo por cada uno de nosotros en estos precisos momentos en el santuario celestial. Es a saber, purificando el santuario de los pecados que por fe nosotros hayamos confesado y los hayamos abandonado. Pero vamos a anotar otro texto más, nos decía ahí en la pregunta, nos daba otro texto, que se encuentra en Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, el versículo 4. Y vamos a anotar ahí qué nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 3, 4. Dice lo siguiente: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Nuevamente el Señor nos llama la atención como pueblo de Él a que el Señor viene por un pueblo que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dice que el texto dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Qué significa las vestiduras? Las vestiduras significa que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo, la obra que Él hizo en favor de nosotros. Y a través por la fe en Él, nosotros tomamos la justicia del Señor Jesucristo en lugar de nuestra propia justicia. Entonces no es por mérito de nosotros, es por los méritos del Señor Jesucristo. Y nosotros por fe en Él y a través de Él es la única manera en la que nosotros podremos nosotros pasar ante el juicio del Señor, confesando nuestros pecados, apartándonos de ellos y por fe en el Señor Jesucristo, viviendo una vida de obediencia a los mandamientos del Señor. Vamos a ver eh, en el texto del conflicto de los siglos, de la página 538, nos dice lo siguiente: Cristo revestirá a sus fieles con su propia justicia, para presentárselos
a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. Entonces notamos aquí que el Señor Jesucristo quiere revestir a su pueblo, a sus fieles, con su propia justicia. ¿Por qué el Señor tiene que hacerlo? Porque Él es el único que vivió una vida sin pecado. Él es el único que cargó, que dio su vida por los pecados de cada uno de nosotros. Es a través de Él es que nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. La palabra del Señor nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que despojarnos de nuestra propia justicia y permitir que al Señor nos vista con la justicia de Él, con la justicia de su Hijo. Entonces, ¿con qué fin el Señor nos va a revestir con su propia justicia? Para presentarlos, dice, a su Padre como una iglesia gloriosa, no teniendo mancha ni arruga ni otra cosa semejante. En Efesios 5:27, vamos a buscar ese texto de Efesios 5:27 y vamos a notar ahí lo que el Señor tiene que decirnos. Efesios 5:27, nuevamente, el texto que leímos al principio, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es el propósito. Es el propósito por el cual eh, nosotros debemos cada día procurar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es el propósito en que nosotros cada día debemos levantarnos para, primeramente, de rodillas, pedir al Señor que nos dé victoria sobre la tentación y sobre el pecado en nuestra vida, sobre todo defectos de carácter. Sigue siendo aquí. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Y de estos escogidos está escrito: andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¿Qué es lo que nos hace a usted y a mí andar en vestiduras blancas? ¿Qué es lo que nos hace dignos de recibir estas vestiduras? Es la justicia del Señor Jesucristo. Somos aceptos en el amado. Cuando nosotros aceptamos y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal y por fe en Él nos permitimos que el Espíritu Santo nos limpie de toda contaminación y de todo pecado, entonces recibimos las vestiduras de la justicia del Señor Jesucristo, las vestiduras blancas. Y de esa manera es que nosotros vamos a ser dignos de algún día estar en la presencia de Dios. No es por nuestra propia justicia, es por la justicia del Señor Jesús. Que eso pueda estar claro en nuestra mente cada día, que no es por lo que nosotros hagamos. Lo, lo, lo primero, lo primero es aceptar a nuestro Señor Jesucristo y por amor a Él, luego vamos a obrar. No es al revés, como muchos piensan que es por obras. Las obras son los frutos de nuestra relación con Cristo y de nuestra aceptación de Él como nuestro Salvador personal. Bueno, queridos amigos, que ese pueda ser el propósito en este día que comienza, el vivir siempre, siempre con nuestro pensamiento enfocado en que todo lo que hagamos debe ser para honrar y glorificar a Dios, no para gloriarnos a nosotros mismos. Y saber que nada de lo que hagamos, si no es por amor a nuestro Señor Jesucristo y si no es para agradarle y obedecerle a Él y, y permitir que el Espíritu Santo nos purifique, no tiene valor. Entonces, es la oración mía que podamos nosotros en este día, con la ayuda del Señor, poder ganar victoria sobre la tentación y el pecado y así purificar nuestro carácter y estar preparados para aquel día
cuando nuestros nombres pasen delante del tribunal de Cristo. Bueno, así hemos llegado ya al final del repaso de la escuela sabática para este día. Vamos a terminar teniendo una palabra de oración, así que les invito a que me puedan acompañar. Querido Padre Celestial, nuevamente estamos delante de su trono, Padre bendito, para rogarle que en este día que empieza, Señor, usted nos pueda dar la victoria sobre la tentación y el pecado. Usted pueda purificar nuestro carácter. Usted pueda hacernos dignos de recibir la justicia de Cristo, esas vestiduras blancas que nos van a habilitar, Señor, para algún día estar en su presencia. Padre Santo, que todo lo que hagamos en este día sea para honrar y glorificar su santo nombre. Que no vivamos para agradarnos a nosotros mismos, más para agradarle a usted, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, hemos llegado hacia el final del repaso de la escuela sabática para este día jueves 18 de febrero. De que el Señor me los pueda bendecir y guardar en este día, y les invito a que nos puedan seguir acompañando a través de todas nuestras plataformas y que también puedan compartir con otros eh, las aplicaciones de la radio, la página de la radio, y que otros también puedan ser bendecidos por toda la programación que es basada en la palabra del Señor para beneficio de cada uno de nosotros. Que tengan un excelente día y que el Señor me los guarde.